Los viernes. La soberanía, ¿no? De la soberanía de Dios. O gobierno universal de Dios. O gobierno único de Dios. O gobierno independiente de Dios. O sea, Dios gobierna independiente de cualquier sistema terrenal. O gobierno autónomo. Amén. Por encima de Dios, ¿quién hay? Entonces quiere decir que Él es el único que gobierna. Por ahí en algunos lugares o en algunos sectores ustedes se encuentran con personajes que a veces dan un folletico bíblico y dicen: ¿quién está gobernando la tierra? Y dicen que la tierra la está gobernando el enemigo. La única manera que el enemigo llega a gobernar la tierra es después del rapto de la iglesia, en la manifestación del anticristo, que va a manifestar un sistema de gobierno sobre esta tierra. Pero mientras esté Cristo, el enemigo no puede gobernar la tierra, porque el periodo de anticristo es el periodo de gobierno del enemigo. Amén. ¿Cuántos sabían eso? El único periodo donde el enemigo tiene una autonomía 100% es en el periodo del anticristo. Gloria a Jesús. Y es importante que tengamos esto muy claro. Gloria a Jesús para siempre. Pero ahorita estamos en el periodo de la gracia. Amén. Que es el periodo de la misericordia de Dios o de la oportunidad de Dios para cada ser humano. Y ese periodo no está gobernado por el enemigo, sino directamente por Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Tomemos una referencia que ya habíamos tocado en Mateo, capítulo 28. Para simplificar algo, para que podamos simplificar o entender algo de la manera más sencilla. Mateo capítulo 28. Verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, de la alianza del Espíritu Santo. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Gloria a Dios. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Qué les dijo Jesús? Lo dijo Jesús. ¿Qué quiere decir toda potestad? Y lo está diciendo Jesús. Hay una oración que dice: todo es de mi Cristo. Gloria a Dios. Y le damos Filipenses para que tengamos, o sea, es como refresquemos nuestras mentes. Filipenses capítulo 2, verso 9. Gloria a Jesús. Filipenses 2, 9. 2, 9 al 10, ¿quién lo tiene? Del 9 al 10.
Filipenses 2, 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de 3 tipos de sistemas de gobierno: gobierno del cielo, gobierno de la tierra y gobierno que hay debajo de la tierra. No hay un gobierno superior al de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bajo este lineamiento bíblico, que hay muchos versículos, podemos tener muy claro lo que es soberanía de Dios. Y aquí surge una pregunta: si Dios es soberano, ¿por qué ocurre tanta destrucción en la tierra? Porque la Biblia está diciendo que Dios es soberano. ¿Quién le está dando ese poder al enemigo? El pecado. La legalidad llega sobre la tierra por causa del pecado. Por eso Jesús se manifestó para quitar el pecado. Por eso cuando Jesús llega a una vida, lo primero que hace es perdonar los pecados. Porque si el pecado no es perdonado, la autoridad sobre esa persona la tiene el dueño del pecado. ¿Quién es el dueño del pecado? Por eso el arma para Jesús poder tomar autoridad sobre una vida, sobre una persona, sobre una ciudad, sobre una familia, es eliminar primero el pecado. Y para que ese pecado sea eliminado, Él se manifiesta con un perdón. Y ese perdón tiene que traer un fruto en la persona, que es arrepentimiento. Ese arrepentimiento va marcado con una conversión, que es cambio de vida. Porque puede estar declarando mucho la persona: hay poder en la sangre de Cristo, pero si está en pecado, ¿bajo qué sistema está? ¿Bajo qué gobierno está? Puede decir: yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, pero si está en pecado, ¿bajo qué gobierno está? Porque recordamos que el sacrificio de Cristo fue únicamente para quitar el pecado, y cuando quitó el pecado fueron derrotados los principados. Fueron derrotadas las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Fue derrotado el enemigo cuando Jesús quitó el pecado. Imaginémonos que Jesús se enfrente al enemigo y no se ha quitado el pecado. Todo el tiempo iba a estar en la misma batalla, porque lo que le daba derecho y poder al enemigo es el pecado. Y es importante que entendamos esto como hijos de Dios. Por eso dice el Señor: sin santidad nadie verá. ¿Qué es santificarse? Apartarse del pecado. Dice que limpiemos nuestras vestiduras. ¿Qué es limpiar las vestiduras? Apartarse del pecado. Dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Lo dice en Corintios, capítulo 7, verso 1 y 2. ¿Qué es la contaminación? ¿Por qué es la contaminación? ¿Por qué? Por el pecado. O sea que lo que le da poder y autoridad al enemigo es el pecado. Cuando el cristiano entra en un proceso de santificación, que es apartándose del pecado, el señorío que tenía el enemigo sobre ese cristiano va automáticamente a romperse, va a quebrantarse. Y ya lo que le pase a ese cristiano va a ser solamente porque Dios lo permita, porque él pasó a ser dominio de Dios. Ya no es esclavo del pecado. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 8 del 32 en adelante. 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero más adelante dice: si el Hijo os libertare y el esclavo no queda en casa. Y le decían a ellos, a Jesús,
los maestros de la ley de los judíos le decían a Jesús, nosotros no somos esclavos. Y Jesús dijo, el que peca es esclavo del pecado. Porque lo que está haciendo es lo que lo está gobernando. Y si lo que está haciendo es pecado, el gobierno sobre esa persona no es de Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso en algún momento Jesús se encontró con un paralítico y Jesús no reprendió espíritus de enfermedad, no reprendió espíritus de parálisis, no reprendió a ningún demonio. Lo único que le dijo, tus pecados te son perdonados, y el paralítico se levantó. Jesús entendía que esa parálisis, ese dominio de Satanás sobre esa vida era por causa del pecado. Y la única manera que ese demonio de enfermedad se fuera era que el pecado fuera perdonado. Y Jesús no le puso a perder tiempo, a derramar la gota, de sanidad, descienda sanidad. Eso está bien, usted ha pecado. Yo puedo estar reprendiendo el espíritu de enfermedad y no se va a ir porque hay un derecho legal por el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Perdonarlo, que ese pecado sea revocado para que se manifieste la libertad en el campo espiritual y pueda verse reflejado en su cuerpo físico. Entonces Jesús le dice, hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se levantó y anduvo. Ahora, si Jesús no le hubiera perdonado el pecado, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera levantado? Esa enfermedad podemos decir de dónde venía. Por causa del pecado. Hay otras que no son por causa del pecado, sino que es para Dios glorificarse, como lo del cielo. Que leíste el libro, Gloria a Dios, el Evangelio. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres? No, no es que se haya pecado sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta. Entonces, donde hay pecado, ¿qué hay? Oscuridad. ¿Quién es el dueño del reino de la oscuridad? Y para quitarle ese poder, ¿qué hay que hacer? Que el que está allí bajo esas tinieblas se convierta. La oración es por conversión. La oración es por arrepentimiento. Porque se puede reprender 1000 veces, pero si está el pecado, no va a pasar nada. Vamos a Zacarías, capítulo 3. Gloria a Jesús. Antiguo Testamento. Y allí nos declara algo muy hermoso el Señor. Sí, Zacarías capítulo 3, podemos leer, Gloria a Jesús, los primeros versículos. Zacarías capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Me mostró al sumo sacerdote. ¿Cómo se llama el sumo sacerdote? El cual estaba delante de quién. ¿Y quién estaba a su mano derecha? Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y le dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo el Señor? Jehová te reprenda, oh Satanás. Tremendo, ¿no? Y Josué, ¿cómo estaba vestido? Vestido de vestiduras limpias y estaba delante del ángel. Y habló el ángel diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y el rey le dijo, te he hecho vestir de ropas de gala. porque dijo, después dijo, perdón, Una mitra limpia sobre su cabeza. Le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. lo de Dios. Ahora imaginémonos que el Señor
hubiera reprendido al enemigo solamente y no le hubiera quitado las vestiduras viles, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera vuelto el enemigo o no? Y todo el tiempo tenía que estar reprendiendo lo mismo, porque no era un problema del enemigo, era un problema de las vestiduras viles, y las vestiduras viles le daban la legalidad al enemigo para estar ahí una y otra vez. Podía estarlo reprendiendo, podía estarlo cancelando, pero si no cambiaba esa vestidura, ¿de qué servía esa guerra? Si no cambiaba esa actitud, ¿de qué servía esa guerra? Si no salía de esa práctica, de ese pecado, ¿de qué servía esa guerra? Todo el tiempo tenía que estar reprendiendo lo mismo. Entonces no es un asunto de que si el enemigo está, hay que preguntar por qué está y qué le está dando la legalidad, porque hasta que no se derribe esa legalidad él no va a dejar de estar, y todo el tiempo se tiene que estar haciendo la misma guerra, el mismo proceso, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. El Señor aquí nos da un ejemplo. Lo primero que dijo el Señor, hay un problema. ¿Y dónde está el problema? Supuestamente el que tiene que estar a la derecha del sumo sacerdote es el Espíritu Santo. Porque el de la derecha es tipo de gobierno y tipo de legalidad. Pero el que estaba a la derecha no era el Espíritu Santo. Era el mismísimo. Y era sacerdote. Y él podía haber reprendido al enemigo y podía estarlo reprendiendo, pero el enemigo no se iba, porque no ha salido de la legalidad. Y esa legalidad, que era el pecado, era la que le daba poder al enemigo para que él estuviera a la derecha. De hecho, yo me imagino que Josué, como sumo sacerdote y siervo de Dios, él nunca invitó al enemigo y le dijo, "Estás a mi mano derecha". Yo me imagino que él estaba invitando a la presencia de Dios, que estuviera a la mano derecha. Pero la legalidad que había sobre él era la que le estaba dando el poder al enemigo. ¿Y qué hizo el Señor? Ahora Satanás estaba a la derecha para acusar. Hay dos tipos de acusaciones. Hay una acusación que es falsa, y se puede conocer como calumnia. Pero hay otra acusación que es sobre un hecho real. Cuando dice que Satanás es el acusador, le dice, no, sí, él siempre se la pasa acusando, pero ¿por qué lo está acusando? ¿Por algo que usted no ha hecho o por algo que hizo? Y entonces, usted no puede decirle a algo que ha hecho, decirle, ¿por qué me acusa? Y él va a decir, te acuso porque has hecho eso. No tienes autoridad para acusarme. Y si estás haciendo, ¿cómo no te va a acusar? Cuando no se está practicando, que dice, ¿con qué autoridad me vienes a acusar? Está yendo el enemigo mentiroso, en un proceso de liberación mentiroso. Y el cristiano sabe que no ha hecho mentira. ¿Con qué autoridad? Pues le está diciendo el enemigo mentiroso. Y el cristiano se ha dado cuenta que ha echado 50 mentiras. No puede decir, cállate, ¿por qué me acusan? Pues es mentira. Recuerdo un proceso de liberación en una casa, yo creo que mi esposa se acuerda, donde estábamos en la 19. Había alguien de otra iglesia, gloria a Jesús, de un grupo de tal escuadrones de no sé qué, de intercesión, mejor dicho, eso que mejor, que no han dicho la palabra y ya los demonios están quemando. Y fue un proceso de liberación serio. Y entonces se metió esa personita al cuarto, donde estaba la persona con problemas espirituales, donde estaba ese demonio que había tomado ese cuerpo. Y empezó a sacarle la ropa al sol. ¿Tú por qué? ¿Tú qué tienes que decir? Porque tú, esto. Oiga, ¿y sabe qué hizo la persona? Salió de allí.
Y estaba reprendiendo. Y en el nombre de Jesús te callas. ¿Se callaba? No se callaba. Podía pronunciar la sangre de Cristo. No tenía poder en esos labios. Aleluya. Y la otra perronita lo primero que hizo fue, nos dejó allí una jarrita con agua. Y yo, bueno, esto está bueno aquí, yo me voy, quédense ustedes acá porque yo me voy aquí antes que me despeluquen. Porque no es cuestión de reprender, no es cuestión de decir estás atado, es cuestión de legalidad. Lo que le da poder a esa palabra es el nivel de santidad. No es cuántas cosas repetimos como el loro. Es cómo estamos en la dimensión espiritual delante de Dios. Cómo está nuestra vestidura. Así como dijo Josué, sol detente y luna detente. Ajá. ¿Cuál era el nivel de Josué de santidad? Porque el nivel de santidad es que da el poder. Dios no va a respaldar al que está en pecado. Siempre que el pueblo caía en pecado perdía el respaldo de Dios. Era derrotado por los enemigos. Y podían usar las mismas armas que siempre usaban. Y siempre eran vencidos. Porque no es cuestión de decir, hermanos. No es cuestión de declarar. Es cuestión de alineamiento con Dios. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del 43 en adelante, se da cuenta que Israel se va a hacer guerra. Pero estaban en pecado, estaban mal. Y el enemigo los persiguió. Recuerdo tanto una vez, fue el año pasado que hicimos el evento en Después. Gloria a Dios. Y había una hermanita, no está aquí, había una hermanita que empezó a decir, Satanás está bajo mis pies, y está bajo mis pies, mi hermano. Yo le dije, hermana, para estar bajo sus pies, ¿cuál es su nivel de obediencia con Dios y su grado de santidad? Porque eso es lo que determina dónde está el enemigo. No es lo que yo diga. Yo puedo decir que está bajo mis pies, pero ¿cuál es mi nivel de santidad con Dios? Josué podía decir que el enemigo estaba bajo sus pies y resulta que lo tenía era en el hombro, oiga. Lo tenía era de hijo, pues. Estaba a la derecha. Tuvo que quitarle el Señor las vestiduras viles, la inmundicia, el pecado. Tuvo que ser revocado y tener una nueva vestidura, ahora sí, para que el enemigo se fuera y no tuviera más legalidad para llegar. A menudo pensamos que en el cristianismo, la base del cristianismo es lo que decimos, hermano. Nosotros podemos decir muchas cosas, hermano, podemos confesar demasiadas cosas. Pablo dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en demostración del poder de Dios. Hay una teología que dice que, gloria a Dios, que lo que nosotros decimos eso es. Pero ¿cómo estamos cuando estamos diciendo eso? ¿Cuál es el nivel de santidad y de obediencia? ¿Hace cuánto Dios dijo, despójate de esto y no lo ha soltado? Suelta esto y tampoco, renuncia aquí tampoco. Cambia esta actitud y tampoco se ha cambiado. No me gusta tu conducta, cambia aquí, mejora aquí, no se ha mejorado. Gloria a Dios. A medida que la santidad va cubriendo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, a esa misma medida el poder de Dios va cubriendo nuestro ser. A esa misma medida el nivel de autoridad va cubriendo todo nuestro ser. Gloria a Jesús para siempre. Cuando la palabra de Dios dice en Ezequiel 14:14 que si Dios decide destruir la tierra y estuviera Noé, Job y Daniel, ellos salvarían su vida a causa de su justicia. O sea, podía venir un juicio de Dios,
o podía venir un movimiento del enemigo, el movimiento que se viniera, pero no podían destruir a esos 3 hombres. ¿Y por qué? Su grado de santidad. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cuál fue el arma que usó Daniel? Propuso no contaminarse. Eso fue el arma de poder que usó Daniel en el imperio babilónico. Propuso no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. No voy a tocar lo inmundo. Voy a renunciar a esto. Voy a apartarme de aquí. Voy a apartarme de aquello. ¿Y eso le dio qué? Poder. Ahora, Daniel está bajo esa dimensión de poder por el grado de santidad y se le manifiesta el Señor Jesús. Porque cuando usted lee el libro de Daniel y la manifestación del ser que se le acercó a Daniel, y usted lee Apocalipsis, es la misma descripción de Cristo. Bronce bruñido, refulgente, no sé qué, y usted compara y hace un cuadro comparativo, y es la misma manifestación. Dice que cuando se le acercó quedó él como muerto. Y Daniel se había propuesto a no contaminarse, estaba en santidad. Ahora imaginémonos que se le manifieste el Señor Jesús glorificado a Daniel y Daniel esté contaminado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? En el libro de Levíticos 10:11. Se acercaron a la presencia del Señor, al altar del Señor, y salió fuego de Dios y los... ¿Cómo estaban? Padre, quiero ver tu rostro, que te manifiestes. Ya. Quiero tener una experiencia viva con Dios ahí. Ya. Que se me manifieste Cristo glorificado en todo su esplendor de su gloria. Ya. Saulo de Tarso vio el resplandor, solo vio el resplandor, no vio rostro ni nada, solo vio el resplandor y quedó con un problema de la vista por toda la vida. Tuvo ciego. Dice que sobrepasaba la luz el sol. Pero vemos a Moisés en la cumbre del monte Sinaí hablando con el Señor, y Moisés baja con el rostro resplandeciente. Saulo de Tarso iba respirando muerte y amenaza, mientras que Moisés había tenido 3 días de prepararse para santificarse, y en esa santificación, aunque tenía esposa, dijo: no la toco. Y se fue y estuvo en la cumbre del monte. Ahora imagínense, Moisés hubiera subido respirando muerte y amenaza. Había alcanzado a llegar allá. Con algún problema había quedado. De la santidad, porque sabe que las experiencias espirituales llegan entre más la persona se está santificando. Cuando el cristiano va alcanzando niveles de santidad, va teniendo mayores experiencias espirituales. Cuando alcanza mayores nivel de consagración, va teniendo más experiencias espirituales con Dios. Amén. Entonces, nos dice la palabra aquí en Zacarías: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y con signo de interrogación dice: ¿no es este un tizón arrebatado de dónde? Del incienso. Oiga, ¿dónde? O sea, José, cuando dice no es este, está hablando de José. De Josué, perdón. El sumo sacerdote. Está hablando de Josué. Y que de Dios, ¿de dónde lo estaba rescatando? ¿Y dónde está el incendio?
Estaba el rey del incendio allí. Dice el libro de Job que el corazón de la tierra está encendido en llamas. Estaba allí el enemigo. O sea que José estaba a un grado de ser consumido. Y llegó la intervención de Dios. ¿Pero por qué iba a ser consumido? Por el pecado. Y yo digo, este es el problema. Como digo, este es el problema. Tu culpa ha sido quitada. Después que le quita la vestidura, dice, tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido quitado. Y si el pecado es quitado, ¿qué tiene que reclamar el enemigo sobre el cristiano? ¿Qué legalidad tiene en el campo espiritual? Pues hermano, no consiste en que tantas cosas decimos. Vea, ¿se imagina cuántas cosas decía Judas? ¿Y qué dijo el Señor? Aquí hay uno que no es mío. ¿Y qué hacía que Jesús dijera que había uno que no era de él? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y los otros? Si todos eran apóstoles, y todos predicaban, y todos evangelizaban. La diferencia era que uno no había salido del pecado, no ha renunciado del pecado. ¿Y cuál era ese pecado de Judas? La codicia. Oiga eso. Yo me imagino que Judas tenía el signo peso en los ojos. Gloria a Jesús para siempre. La codicia. Esta codicia en el campo espiritual es ¿qué? Pecado. Voy a poner aquí, dice, yo estoy libre del pecado. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico. Hice un negocito por ahí. Invertí 10 pesos, pero quiero sacar 1000 veces la inversión de lo que hice. Conseguí una promoción de sábana, oiga, una promoción de cobija, una promoción de zapatos, vea, pero están vendiendo a 30,000 pesos. Pero yo esos zapatos, por ser a los hermanos de la iglesia, se los voy a vender a 210. ¿Qué hay allí? Y está diciendo, el reino de Dios está aquí en mi boca. ¿Cuál reino? ¿De cuál Dios? Hermano, vea esos zapatos, vea, mejor dicho, son de pura calidad. Los compró a 30 y los vendió a 210. Y eso porque son mis hermanos. ¿Cómo los amo? ¿Qué hay allí? Codicia. Le está sacando 7 veces el valor. Yo parezco, dice, pero puede decir, yo parezco como si fuera de por allá, de cierta tierra de la montaña. Bueno, pero eso no. Tan buen negociante. Se fue por allá el hermanito a comprar Biblias. Promoción de Biblias. Las compró a 15. Hermano, tengo una Biblia más buenas. Dice el hermanito, ¿a cómo me la vende? Se la voy a vender a 90,000 pesos. Porque usted es hermano en la fe, yo quiero que usted crezca espiritualmente, que madure. Y Dios está sumando. Y está diciendo, declaro que el enemigo está reprendido. Y el Dios dice, se muere pero de la risa. Sol detente y luna detente. Pero la misericordia no lo hace a muscado el sol. Declaro que cadenas se rompen, hay poder en mi lengua. Ya. El
poder se lo da lo que decimos o el poder lo da lo que hacemos? Si el poder lo da lo que decimos, pues la boca puede decir muchas cosas, pero el poder es marcado por lo que hacemos. El poder es marcado por la actitud del creyente. Eso es lo que marca quién tiene el poder y a quién Dios va a revestir de ese poder. Ay, hermano, hay unas faldas, pero mejor dicho, fue por ahí, consiguió un gangazo y consiguió las faldas a 10,000 pesos. Hermanita, hay unas faldas tan bonitas. Yo se las voy a vender a usted a 70,000 pesos. Y las compró a 10. Y está diciendo que el enemigo que se venga como venga, que yo aquí lo mejor dicho, lo vuelvo es papilla. Si Dios quita su misericordia, ¿quién queda convertido en papilla? Porque si la guerra espiritual es por legalidad, ¿cuál es la legalidad para reprender al enemigo? Por eso cuando se manifestaron a Elías, los 50, le decían varón de Dios, Elías dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego. Y yo digo, si eres varón de Dios, fuego desciende. Y hay otro que dice, así como dijo Elías, que descienda fuego. La gran pregunta, ¿si es varón de Dios? ¿En todas las áreas? ¿O todavía hay áreas que aún no son de Dios? Dios me ha dado el poder y la autoridad. Pero la Biblia dice que Dios le dio el poder y la autoridad al que se santifica. El poder y la autoridad no la tiene cualquiera. El poder y la autoridad no lo tiene el que dice que tiene el poder y la autoridad. El poder y la autoridad lo tiene el que se santifica, el que se aparta del pecado, el que se aparta de lo malo. Sobre ese viene el poder y la autoridad. Y entonces nos encontramos ya en estos tiempos un cristianismo de dichos, pero no de hechos. Y usted ve al hermanito cogiéndose las moñas con la otra hermanita, y mejor dicho, y después está diciendo, el diablo está bajo mis ¿dónde? No viene de pelear, no está enojado con la hermana, con el hermano, no está resentido. Y que se venga el enemigo y yo declaro que fuego desciende y ya se quemó. Y el diablo está muerto de la risa. O sea que el diablo le ponga la mano en el hombro y diga, hey, ¿qué estás haciendo? Un varón de un lugar no es este lugar. Un nivel espiritual muy alto, bastante, guerrero espiritual. Pero cuando bajó más que el dólar, se desplomó. Porque perdió el nivel de comunión con Dios, el nivel de oración. Y él dice que tiene una revelación donde está en una batalla con legiones, con potestades, con principados. Y él dice que era mano a mano y lo que él decía era como que no le valiera nada. Y al último él ya ahí cansado le dice a uno de esos, Jehová tiene el poder de consumirte. Y le dice al principado, y a ti también. Estaban mano a mano. O sea que si le manifestaba a Dios eran dos chamuscados, dos muertos. El demonio y el otro que estaba reprendiendo, imagínense. Poder en la sangre de Cristo. Por eso el reino de los cielos, Pablo dice, no consiste en palabras, hermano. Usted y yo podemos decir muchas cosas, decretar muchas cosas, declarar muchas cosas, pero ¿qué le da peso a lo que usted declara y a lo que yo declaro? Nuestro nivel de santidad, que es marcado por la obediencia. Y ese hermano salió allí y después me contaba esa experiencia y me dice, hermano, yo estaba bien mal. Y él me decía, yo estoy convencido que si incluso el Señor se hubiera manifestado allí, hubiera sido afectado el de ayer, también hubiera sido afectado.
Entonces, usted escucha al pueblo diciendo, escrito está, lo que yo ate es atado. Pero ese yo ate es atado, está sujeto a varias cosas. Primero, nivel de santidad, grado de obediencia. ¿Qué tanto se ha despojado de lo que Dios ha dicho que hay que soltar? Porque la persona puede llevar 10 años en el camino del Señor y Dios desde el primer año le está diciendo, suelta esto, suelta lo otro, hijo, deja el enojo, hija, deja esto, deja el resentimiento. Si deja eso, ¿qué pasa con la autoridad en el campo espiritual? ¿Sube o baja? Si suelta cosas que debe soltar, ¿qué pasa en el campo espiritual? O sea, que llegue el enemigo, se parece a Cristo, uy, no, que ni me mire, que no vaya a decir nada. Mejor dicho, llegó este cristiano aquí, yo me voy del barrio. Y los demonios así los vi, oiga, les alocaron el barrio. No estoy diciendo que suelten el barrio, es el grado de santidad que da el poder al dicho. ¿Qué pasó cuando David cometió el pecado con Betsabé? ¿Cuántas batallas David realizó? Ni una sola. David sabe que viene a adulterar. Se encuentra allá el linaje de Saúl que llegan a maldecirlo y todo eso, y un general del ejército piensa matar a ese hombre y dice, no, lo que está pasando es porque Dios pues lo ha decretado, si me está maldiciendo, si esto y aquello. Pero David sabe lo que está ocurriendo en el campo espiritual. Ahora, coloquemos a ese David que viene de pecar con Betsabé, coloquémoslo frente a Goliat. ¿Qué hubiera pasado en esa batalla? Con la misma piedra, y él diciendo, Jehová te entregará en mis manos. ¿Qué hubiera pasado en esa batalla? Diciendo las mismas palabras, así dice el Señor, te cortaré la cabeza. ¿Qué hubiera pasado en esa batalla? Las palabras eran las mismas, pero la situación era diferente. Entonces muchas veces pensamos que funciona eso como edisma, como encanto, como esto, como lo otro, que ya lo dije y ya está hecho. Oiga, poder en la sangre de Cristo. Pare a David mal frente a Goliat, a ver si la piedra que David había lanzado había derribado a Goliat, a ver si la fe que David tenía había servido para derribar a Goliat. David lleno de fe, pero lleno de pecado. Yo tengo fe que el gigante va a caer, pero viene de pecar. Hay una agenda que no está a cuentas con Dios. Hay un problema interno que no se ha resuelto. Goliat había sacado un paquete de papilla, había quedado mejor que la papa rizada, creo, bien tostadito. Pero David, como sabe que viene mal, le dijo, no, yo aquí lo único que puedo hacer es huir y meterme en oración. Señor, perdona mi pecado, perdóname. No aparte de mí tu Santo Espíritu, perdóname. Y voy huyendo, pero perdóname. Cuando ya David fue perdonado, David extiende sus dominios. ¿Cómo así? ¿Estamos entendiendo? El cristiano pecó hoy y después de pecar está diciendo, yo declaro, yo decreto, yo reprendo, y está fuera, y está el enemigo cancelado, y está bajo mis pies, porque Dios lo ha dicho. Ya. Dios puede decir muchas cosas, pero lo que le da poder al cumplimiento de lo que Dios ha dicho es el grado de obediencia. El poder no está en lo dicho, el poder está en la obediencia, está en la santidad. Y meditemos cuántas cosas hay dentro del corazón que aún hay que sacar, porque muchas veces nos decimos, yo ya alcancé un nivel,
Pero el nivel que hoy tenemos no es el nivel que Dios nos quiere llevar. Porque el nivel que Dios quiere llevar no es la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto no tiene mancha, ni arruga. Yo estoy en un nivel, pero ¿cuál nivel? Nivel medio bajo, nivel medio estancado, nivel medio medio. ¿Cuál nivel? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho que hay que hacer? En lo personal, en lo íntimo a cada uno. ¿Y cuánto están haciendo lo que Dios dijo que había que hacer? Y resulta que Dios le ha dicho, hijo o hija, tú hablas por 1000 y cada vez que hablas se forma la batalla en tu hogar. Cierra tu boca y habla menos. Y después de recibir ese mensaje siguió hablando por 1000. ¿Sí o no? Y siguió el hogar estando mal. Y está reprendiendo al enemigo y echando fuera espíritu de contienda. Ya Dios les dio la clave. ¿Cuál era la clave? Hablar menos. Que a tu esposa, a tu esposo no le gusta que le digan esto. Y Dios le está diciendo, hija, hijo, refrena tu palabra. ¿Tú sabes que siempre que dice eso, ocurre algo? Entonces, ora para que el Señor, ¿sí o no? Y sigue diciendo lo mismo y está diciendo, el enemigo quiere destruir mi hogar. Y yo declaro que el enemigo está afuera y todo el tiempo el mismo círculo. Y la misma guerra. ¿Por qué? Porque no ha habido un apartado. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude, porque muchas veces pensamos que pecado es solo adulterar, solo fornicar, solo robar, ¿sí o no? Solo mentir. Ser injusto es pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, pero es que yo soy muy justo. Y contrató al hermanito Pepito para que le vaya a hacer aseo, a la hermanita Pepita para que le vaya a hacer aseo. Pero como es la hermanita, es que al día de hoy tengo que pagarle 80. ¿Y cómo es la hermana? Hermana, tenga sus 10,000 pesos. ¿Qué es la hermana? Hermana, tenga sus 10,000 pesitos que usted, gracias por ayudarme. Y Dios está diciendo en el cielo, ¿qué hay ahí? Y estoy revestido del poder. ¿Para qué ese poder se perfecciona? ¿Qué hay que sacar? La injusticia. Y entonces le toca hacer cuenta. Invitó a la hermana por 10 meses, todos los días, y le pagaba 10,000 pesos. Y entonces dice, Señor, tiene que ponerte a cuenta, Señor, perdona. No es que el Señor perdona. Si ya llegó la provisión, hermana, venga, hagamos cuenta, porque yo quiero revocar eso, pero eso no es revocar solamente diciéndome, Señor, perdóname. Porque hay cosas que son revocadas, no solo con los dichos, sino que tiene que haber una redención en el campo terrenal. Hermana, venga, mejor hagamos cuenta. Pastor, y si la persona es lo contrario, o sea, que no es así ambiciosa, que también todo bonita, que es alguien que no hace valer su trabajo, sino que recibe, por ejemplo, que si le dice eso, que no se dice, y la persona lo recibe por pena o porque sí, Es que la culpa es del que está pagando injustamente. Si es conocedor, Dios le cobra. sí, pero digamos, el viceversa, que digamos uno, que sí, que uno hace un trabajo y que hasta la gente le puede, así, que uno no cobra lo justo, ¿sí? Por pena o por, Es diferente que usted deje abierto a que alguien le dé algo, a que alguien diga, venga y págame acá, y sabe que tiene que pagar esto, y si ese alguien es cristiano, tiene que entrar a pagar ¿qué? Lo justo. Por ejemplo, colocamos un ejemplo.
una hermana o un hermano que tenga restaurante, ¿sí o no? Llegó la hora de almorzar. En el restaurante allá cuesta 20, pero allá no. Pero el hermano allá me regala el almuerzo. Voy a ahorrar 20,000 pesos y voy a arrimar al hermano. Tiene los 20,000 que iba a comprar el almuerzo. No es que no tiene los 20,000 que iba a comprar el almuerzo. Y llegó a la casa del hermano exclusivamente para ahorrárselo del almuerzo. Ahí entra una esa Lucía porque es consciente. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, la hermana María saca copia. ¿Sí o no? ¿A cuánto vale una copia? 200. Y entonces el barrio está 200. Y cuando se tiene 200, se va a cualquier esquina. Pero cuando se tiene los 100, hermano, pesado, mi hermanita. Aquí tengo 100 pesos para una copia que necesito urgente, es que no me alcanza la mano. Pasó la primera, pasó la segunda, pasó la tercera. La gran pregunta. Puede pasar en un momento de emergencia, puede pasar, pero que todo el tiempo esté pasando lo mismo, ahí hay un problema de justicia. Entonces, ¿Dios a quién le cobra eso? Al cristiano que es consciente. Amén. Entonces, muchas veces pensamos que hay cosas que se revocan solamente diciendo, Señor, perdóname. Hay cosas que hay que resarcir. ¿Cómo así? Si usted sabe que ha tumbado a su hermano por 10 años, saque una calculadora y sea correcto delante de hermano. ¿Sabe qué? Yo le doy la cabeza estos 10 años. Todo lo que yo le he vendido a usted lo he vendido cuadruplicado. Así que mi hermano, ya Dios me perdonó. Pero para que eso sea revocado, yo voy a dar un paso y hagamos cuentas. Llegó a tanto de deuda, oiga. Yo se lo voy a pagar en este tiempo y le va a ir abonando y le va a ir abonando. Usted está entrando en un proceso de redención, porque muchas veces pensamos que la redención es solo de palabras. En la antigüedad había tipo de redención que era por la palabra, pero había tipo de redención que eran con las cosas. Que si alguien se robaba algo, no solamente tenía que buscar el perdón de Dios, sino que tenía que pagarlo. Ay, 7 veces, oiga. Aunque se humillara delante de Dios, Dios lo perdonaba, pero si no lo pagaba, seguía con esa deuda en el campo espiritual. Es importante, bueno, esto ya es otra cosa del tema de la redención, pero es importante que tengamos esto, porque tiene que ver dentro de la legalidad, hermanos. ¿Qué le da el poder o qué nos da poder en el campo espiritual y qué nos debilita en el campo espiritual? Amén. ¿Qué nos debilita a nosotros en el campo espiritual? Y ahora hay que tener en cuenta que las demandas de Dios nacen a partir del conocimiento. ¿De qué? Porque todo lo que hicimos antes de Cristo fue perdonado. Y si no, me acordaré nunca más de sus iniquidades. Pero ya ahorita, a partir de que estamos caminando con Cristo, hoy también hay una tarea grande para nosotros los caballeros, ¿sabes? ¿No? Porque hay muchas damas aquí en el convenio. Gloria a Dios. Después que llegamos al Señor, a partir del Señor hay cosas que hay que hacer, no solamente la oración. ¿Estamos entendiendo? Oiga, meditemos, o sea, coloquemos un ejemplo cualquiera. Sí, caballeros y damas. Entonces, ¿cuántas flores dejó de darle a su esposa por 5 años? Ni una. Nunca le dio. Ahora imagínese. Y haga la cuenta. Es decirle, mijo, no me tenga plata de flores, no me tenga las flores y no tengame la plata, consígnela en mi cuenta. Ahora la esposa. ¿Cuántas caricias dejó de darle al esposo por 5 años? Estoy colocando ejemplos cualquiera.
Y está diciendo, Señor, yo quiero que sea más tierna, que sea más tierno. Sí, ya está en el dicho. Pero ya se está redimiendo lo malo que se hizo antes. Ya se entró en el camino de corrección de lo malo que se hizo antes. Amén. Y cuando se entra ese proceso de corrección de lo malo que se hizo antes, viene a haber una restauración y una sanidad. Porque los dichos de lo malo que usted ha hecho, usted lo expresa al Señor, pero el que está a su lado no sabe. Hay momentos que hay que decirle a la esposa, amor, te fallé por esto, perdóname por esto. No, Señor, perdona porque le fallé a mi esposa. ¿Lo sabe el Señor y su esposa? Hay momentos que hay que decirle al esposo, te fallé por esto, me cruzó un pensamiento así, me cruzó un pensamiento acá, perdóneme. Y eso lo que hace es romper las ligaduras de separación y fortalecer la unión. Porque no solamente el Señor restaura mi hogar, Padre, que el enemigo no vaya a destruir mi hogar. Si no se entran a esos pasos, el enemigo no va a perder fuerza. Porque hay una legalidad que le está dando a través de los hechos. Señor, perdóname, Padre, tú sabes que siempre me porto mal con mi esposo, que siempre me porto mal con mi esposa. Sí, lo está confesando el Señor todo el tiempo. Y al esposo ya lo dijo. Y a la esposa ya se lo digo. ¿Estamos entendiendo? Y se rompen las legalidades y se entra. Entonces, hermano, lo que Dios quiere es que no quedemos solamente en los dichos. Decir las cosas es fácil delante de Dios. ¿A quién le cuesta decir algo delante de Dios? Hermano, ¿sabe qué? Que tal día lo que usted me dijo, eso me cayó como, mejor dicho, ¿cómo le dicen? Como al hígado, como pedrada en ojo tuerto. Hermano, sí que yo vengo porque eso me cayó mal. Es más, no dormí pensando en esa palabra. No solamente usted lo oró a solas con el Señor, sino que llamó a esa persona, y al llamar a esa persona entró un proceso de sanidad. Entró algo a romperse, una raíz. No, yo ya oré con el Señor y yo ya reprendí, ya cancelé. ¿Quién dijo que eso funciona así? Y como llegó la hora del perdón, hermano, si acaso, si de pronto, si de pura casualidad, algún día lo ofendí, perdone. Y el hermano tiene ahí como le han pegado como 50 pedradas. Hermano, ¿lo he ofendido? No, hermano, no. Yo ya se lo entregué a Dios. Está orando a solas. ¿Sí? ¿Y por qué tienes el recuerdo? Si tienes el recuerdo y esa raíz, y esa huella, y esa raíz de amargura, ¿por qué no la ha entregado a Dios? Hermano, lo que usted dijo me ofendió. Hijo, lo que usted dijo me ofendió. Me hirió, me golpeó acá. Y en ese momento, con la confesión, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres, se vienen a romper esas cadenas y se viene a quitar una legalidad. Las raíces de amargura se rompen así. Las raíces de amargura no se rompen reprendiendo. Fuera raíz de amargura, te vas, fuera raíz de amargura. ¿Ya habló con la persona que le provocó esa raíz? ¿Ya le explicó a esa persona que lo que le dijo le cayó mal? ¿Ya le dijo a esa persona que aquella frase le hirió, lo golpeó? Y de la pata orando, fuera raíz de amargura, resentimiento fuera. Y si está echando fuera, ¿por qué no se ha ido? ¿Sabe por qué no se ha ido? Porque eso no es cosa de reprender y echar fuera, es cosa de actuar. Para que haya una sanidad interior. Y son instrumentos de guerra. Amén, hermano. Nunca me olvido una experiencia o una ilustración de alguien que llevaba 5 años haciendo guerra por la liberación de sus hijas. 5 años, un cristiano, una cristiana, haciendo guerra por la liberación de sus hijas.
Señor, cambia ese corazón de piedra, conviértelo en uno de carne y reprende y hace guerra y hace guerra. Y todo el tiempo miraba igual a sus hijas. No había cambio. Hasta que en una intimidad con Dios, que Dios le reveló a esta mujer. Y le dijo, tus hijas están marcadas por lo que tú dijiste en tal fecha, en tal tiempo. Eso marcó y creó esa dureza de corazón en tu hija. Ve y pídele perdón. Y dile, hija, aunque lo que hiciste fue digno de castigo, reconozco que te castigué como no debía, te castigué con ira, con resentimiento y eso dejó una marca en ti. Y esa hermanita fue y le pidió perdón a la hija. Y la hija terminó llorando y terminó abrazándola. Llevaba 5 años haciendo guerra, reprendiendo y cancelando toda dureza y echando fuera toda dureza. ¿Qué le quitó esa legalidad al enemigo? La acción. No son solamente los dichos, mi hermanos. Los hechos valen más que 1000 palabras. Los hechos valen más. Vean, mi hermano, que Dios nos ayude. Y allí comprendí algo con esa ilustración, con esa meditación, con esa escena. Oiga, esa hermana, si hubiera entendido eso antes, metía ayuno, oración, vigilia, intercesión, cancelando, reprendiendo y echando fuera, quebrantando corazón de piedra, rompiendo y echando fuera. Así que llega el momento que le dice, porque ella entró a preguntarle, padre, ay, tantos años de lo mismo, Señor, ¿qué está pasando aquí? El Señor le dijo, pasa esto, esto y esto, y hace esto y esto. Sencillo. Y se restauró esa relación entre madre e hija. Con un abrazo se quebrantó la dureza de corazón. No fue ayuno, no fue oración, con un abrazo. ¿Estamos entendiendo? Entonces es muy importante, mis hermanos, que tengamos claro sobre el tema de la legalidad y la ilegalidades que se quitan o se rompen con nuestros pasos, no solo lo dicho. Amén. Dejemos hasta allí, mis hermanos. Gloria a Dios, que Dios añada bendición, continúa añadiendo bendición a nuestra vida a través de su palabra. Vamos meditando, mis hermanos, que hay que sacar, que hay que romper.